El Orden Mundial nace en el año 2012 como un blog completamente amateur con la intención de contar lo que ocurría en el mundo al gran público general de una manera pues, un poco sencilla y rigurosa, porque en aquel momento estaban pasando muchas cosas en el planeta, que si la crisis de deuda en Grecia, las revueltas árabes en Siria, en Libia, en Túnez y demás, luego vendría la guerra en Ucrania, luego vendría el auge de Trump, y mucha gente en aquel momento se preguntaba por qué pasaban esas cosas. Los periódicos contaban qué pasaba, pero sí vimos que había una necesidad de contar por qué, de entender por qué, de dar un contexto. Y es ahí un poco donde está nuestro origen, ¿no? En contextualizar el mundo, en darle un sentido a por qué estaban pasando las cosas. Luego ya nos vamos profesionalizando, luego ya a partir de 2018 somos un proyecto totalmente profesional, pero es un poco nuestro génesis, contar por qué pasan las cosas en el mundo. Hemos tenido bastantes retos en tanto que la sociedad española, es cierto, ha cambiado mucho en estos años, pero todavía no era muy consciente de lo importante que era mirar hacia afuera. En España, por tradiciones y bueno, que ahora no viene el caso, nos gusta mucho mirar hacia adentro y dejábamos un poco de lado mirar hacia afuera. Pero poco a poco, con lo que ha venido pasando estos años, la pandemia, la otra guerra en Ucrania, en fin, cosas en el transporte marítimo, nos hemos dado cuenta que lo que ocurre fuera del mundo tiene un impacto en nuestra vida cotidiana. Y eso es así porque vivimos en un mundo completamente globalizado y es lógico que lo que ocurra a 5.000, 10.000 kilómetros tenga un impacto en nuestra vida cotidiana. Eso ha sido como un reto. Y luego también, como no había un ecosistema, por decirlo, de internacional en España, evidentemente ha habido muchos retos en eso. En el Reino Unido, en Estados Unidos, en Francia incluso, sí que hay un ecosistema mucho más asentado, normalizado y demás. Pero en España todavía eso no ocurría y ha sido como quizás el gran reto de estos años. Absolutamente. Sobre todo desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, 2016-2017, sí hay un auge claro en la demanda de consumo internacional. La gente buscaba entender por qué estaba pasando eso que veía en la tele, que escuchaba en la radio, que leía en el periódico. Buscaba entender. Y luego, sobre todo, después de la pandemia, que viene una cosa, pues que en China alguien se come Dios sabe qué y acabamos todos encerrados en casa un mes después, ahí la gente tuvo claro esa conexión de lo que pasaba en China tenía un impacto directo en nuestra vida cotidiana. Además, eso no era abstracto, es que era absolutamente cotidiano. Y eso, claro, lleva una demanda, además de información internacional, de conocimiento, de entender por qué, de entender las causas, de entender el contexto, de entender los antecedentes, de entender incluso, sabiendo lo que sabemos hoy, qué puede pasar, por dónde pueden desenvolverse los acontecimientos. Y creo que en el orden mundial hemos intentado, pues bueno, dar siempre ese contexto, esas razones, ese porqué de las cosas. Curiosamente, 2024 va a ser el año de jamás en la historia que más gente va a votar. No todos van a votar en democracias, porque no pensemos que democracia equivale a votar, eso son otras muchas más características, pero sin duda alguna es el año donde más gente va a votar y tenemos comicios súper importantes, Estados Unidos, Unión Europea, la India, en México, en Rusia, en fin, bueno, un montón de, prácticamente más de la mitad de la población mundial va a tener que ir a votar o recontar votos, ¿no? Y eso es un reto porque, como hemos visto en los últimos años, no tanto las votaciones en sí, sino las transiciones de poder, es decir, dejar el poder para dejárselo, en principio, a tu adversario. Eso en los últimos años se ha visto que es un momento bastante delicado. Entonces, cuantos más países tengamos votando, cuanta más gente tengamos votando, evidentemente esos riesgos aumentan y hay más posibilidades de que en algún país pues tengamos líos en la transición de poder de yo no me quiero ir del poder cuando tendrías que ir porque has perdido las elecciones, en fin, lo que hemos visto en Estados Unidos, lo que hemos visto en Brasil, también incluso en Argentina. O sea que tenemos ya unos antecedentes que nos dan a entender que las elecciones en estos últimos años son momentos un poquito delicados en cuanto a gestionar transiciones de poder. La Unión Europea, por un lado, por ser un poco, dar una de cal y una de arena,
siempre reacciona tarde, siempre le cuesta mucho reaccionar. También solemos hablar de la Unión Europea como si fuese un único ente político, como si fuese Estados Unidos o como si fuese, yo que sé, Rusia o cualquier otro país, cuando en realidad somos 27 países. Y poner a 27 de acuerdo, pensemos en cualquier sitio donde hay que poner 27 personas de acuerdo, nunca es sencillo. Hay países que tienen sus intereses, hay países que tienen sus dramas, que prefieren una cosa, que prefieren otra cosa. Y claro, poner a 27 de acuerdo implica a menudo hacer soluciones de mínimos, no todo lo ambiciosas que nos gustaría, sino simplemente hacer algo pequeñito para que todo el mundo esté de acuerdo. Eso lleva a pasos muy pequeñitos, pero que también son constantes. También es cierto, por ejemplo, que la Unión Europea, desde la crisis de 2008, que se le criticó, y creo que con razón, de que su respuesta no fue todo lo adecuado, todo lo solidaria que se esperaría de la Unión Europea, con la pandemia sí que ha cambiado mucho el chip, por así decirlo, y ha entendido que su papel debe ser mucho más proactivo, que debe tener mucho más protagonismo en los asuntos globales, sobre todo cuando en estos últimos años hemos visto que la globalización que conocíamos de los 90 y los 2000 ha terminado. No quiere decir que ha terminado la globalización, pero sí quiere decir que ha terminado la globalización tal y como la conocíamos. Y vamos a un nuevo tipo de globalización al que España, Alemania, Reino Unido, Francia, quien sea, la Unión Europea, por supuesto, se tiene que adaptar. Y eso implica volver a concebir de una nueva forma el mundo, de entender cómo nos debemos adaptar a ello y qué recursos y capacidades tenemos para esa adaptación, ¿no? Que también es importante. No creo que exista una salida en el corto plazo, y en el largo es extremadamente difícil. Sí creo que solemos pensar, y está muy bien que pensemos, que siempre hay una solución buena y una mala, ¿no? Como si a cada cosa mala que pasa hubiese, bueno, pues si hacemos esto se resuelve todo. Y me temo que muchas veces hay cuestiones en el mundo que tienen una solución mala o una solución peor, y a veces hay que elegir entre eso. Pues creo que el conflicto entre Israel y Palestina es simplemente elegir entre una solución mala y una solución peor. Ojo, también porque el no hacer las cosas a tiempo, dejar los problemas, pasar de ello, dejar que simplemente dar una patada hacia adelante para que el mundo del futuro lo resuelva, también te lleva a escenarios cada vez más complicados donde es más difícil deshacer todo lo que se ha hecho, ¿no? Y con Israel y Palestina pasa eso, ahora mismo es una situación completamente dramática que está fuera de control, donde hemos tenido a un grupo terrorista que ha atacado un Estado que ha atacado a otro Estado cometiendo todo tipo de abusos de derechos humanos y crímenes de guerra. Y claro, el problema es, ¿esto por dónde empezamos? Esta espiral que hemos ido dejando avanzar durante mucho tiempo por pura inacción de la comunidad internacional, ¿dónde conseguimos que pare para devolver a una especie de cauce lógico? Pues eso me temo que ya es muy difícil. Y sobre todo que las soluciones deberían ser, para conseguirlo, extremadamente contundentes, muy arriesgadas, y ahora mismo ningún país quiere exponerse o arriesgarse o incluso asumir el coste de esa solución tan drástica que habría que hacer. La desinformación es ahora mismo uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo, y ni siquiera occidental, en el mundo en general. De hecho, en el último foro de Davos salía como la primera gran amenaza para este año 2024, ¿no? El tema de la desinformación, la propaganda, también el uso de inteligencia artificial para generar desinformación, o sea, como la información y la tecnología se juntan para potenciar todavía más ese peligro. Es evidente que desde hace bastantes años en la Unión Europea hay un grave problema en cuanto a la información pública. Parte de responsabilidad la tenemos los medios de comunicación, parte de responsabilidad la tienen los gobiernos, parte de responsabilidad la tiene la sociedad. Y creo que cada uno debe asumir su parte del problema y su papel en la solución de ello. Cada vez estamos más polarizados, cada vez la información es de peor calidad, cada vez estamos en una situación peor. ¿Se puede solucionar? Sí, se puede solucionar, pero eso también exige un compromiso proactivo de, como digo, medios de comunicación, gobiernos, sociedad y todos los actores implicados en una cuestión tan grave como es la información y la desinformación, claro.